¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 27 de enero del año 2022 y esta es una nueva sesión del Seminario de Investigación del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información de la UAM Iztapalapa. Como es costumbre, el día de hoy nos acompaña otro investigador muy destacado que viene a platicarnos de los temas que cultiva, de los temas de investigación, y que seguramente serán del interés de nuestra comunidad, la comunidad que se da cita en este seminario, ya sea se da cita en esta reunión en vivo o que después nos puede escuchar y ver en nuestras grabaciones de nuestro canal de YouTube. Me da mucho gusto recibir a un colega y amigo de la UNAM, el doctor Armando Castañeda, quien nos viene a platicar sobre algunos temas de su agenda de trabajo que tienen que ver con problemas de cómputo distribuido. En la computación distribuida ocurre con frecuencia que existen algunos objetos que tienen que ser accedidos o sobre los cuales un número importante de usuarios tiene que acceder a ellos de manera concurrente, pero que, sin embargo, para garantizar la coherencia y la consistencia de la información, es necesario fijar algún orden sobre los accesos a estos objetos. Y, por poner ejemplo, pues, simplemente los accesos a los registros de un banco, por ejemplo, podrían ser uno de esos objetos que tienen que ser cuidado mucho el orden en el que se accede. Entonces, el día de hoy tenemos esta plática del doctor Castañeda y como marca la formalidad de nuestro seminario, antes de darle la palabra, vamos a leer una pequeña semblanza de nuestro invitado. El doctor Armando Castañeda obtuvo el grado de Ingeniero en Sistemas Computacionales del Instituto Politécnico Nacional en el año 2022 y los grados de maestro y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2007 y 2010 respectivamente. Entre 2011 y 2014 realizó estancias postdoctorales, la primera en el Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, el famoso INRIA de Francia, y en el Instituto Tecnológico de Israel, el famoso Technion de Haifa. Actualmente es investigador de tiempo completo y definitivo del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Armando, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la introducción, por la invitación. Me da mucho gusto participar en este tipo de foros. Y bueno, voy a poner la pantalla completa. Entonces, sí están viendo la pantalla completa, ¿verdad? Los slides. Así es. Sí, ok. Sí, perdón porque están los slides en inglés, no creo que haya ningún problema con eso, ya no me dio tiempo de pasarlos al español. Entonces sí, voy a hablar de lo que comentaba Ricardo, acerca de algoritmos concurrentes para objetos, tipos de datos, en este caso pilas y colas. Y ahorita les voy a decir todo a lo que me refiero en este título de Read, Write, Implementations, todo ese rollo, lo voy a decir. Entonces, les quiero platicar acerca de los resultados de dos artículos que se publicaron, uno en el 2020 y otro en el 2021. Estos dos, donde estudiamos estas cosas que les quiero contar acerca de implementaciones concurrentes de pilas y colas con semánticas relajadas, ¿no? De eso va, ¿no? Entonces, el primer artículo estudia más esta problemática, esta situación desde una perspectiva más como de computabilidad, que es así de si se pueden hacer las cosas de manera así a grandes rasgos, y el segundo, que ya sabemos que se pueden hacer las cosas, qué tan rápido se pueden hacer las cosas, ¿no? Eso es como un poco la línea que siguen en estos dos artículos. Entonces, no, la idea de esta plática no es meterse en los detalles técnicos de los artículos. Quiero darles una idea de lo que se hace, pero más que nada quiero contarles el contexto de estos artículos, ¿no? Y por qué se hace lo que se hace, ¿no? Y por qué se propone lo que se propone en ellos. Ajá. Entonces, para eso, pues justamente
tengo que empezar a hablar desde qué es un algoritmo concurrente, qué quiere decir que sean correctos y varias cosas por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que más quiero transmitirle para poder dejarles al final el mensaje de lo que hacemos en estos trabajos. No sé cuál sea la mecánica usual en el seminario, pero yo no tengo ningún inconveniente si en cualquier momento alguien me detiene y hace una pregunta, y de hecho eso sería buena indicativo de que sí está siguiendo y tienen dudas y así lo resolvemos y el mensaje llega de mejor forma a ustedes, ¿no? Entonces siéntase con la libertad de preguntar en cualquier momento. Entonces, ¿de qué va este asunto? Primero, ¿cuáles son los objetos que estudiamos, ¿no? ¿Qué es lo que estudiamos? Estudiamos algoritmos, ¿no? Pero algoritmos concurrentes, ¿no? Ya un poco lo que mencionaba Ricardo. Entonces, ¿qué tratan estos algoritmos concurrentes? Son algoritmos que los pueden pensar como programas multihilos, ¿no? Que ya han programado ustedes, a lo mejor ya lo han hecho, han utilizado hilos en esos lenguajes de programación, en Java, en C o en Python, ¿no? Uno puede crear un hilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos programas, en estos algoritmos? Pues tenemos diferentes entidades de cómputo. Típicamente en la literatura le decimos procesos, pero se pueden llamar cores o les pueden llamar hilos. Entonces tenemos estas entidades de cómputo, estos hilos o estos procesos, que están funcionando todos ellos al mismo tiempo, ¿no? Porque están ahí, queremos aprovechar el paralelismo, ¿no? Y para eso creamos todos estos hilos, ¿no? Entonces tenemos todos estos hilos que están implementando algo, ¿no? Están haciendo algo de manera conjunta, de manera coordinada, ¿no? Entonces lo que hacemos en estos algoritmos concurrentes es implementar un objeto concurrente, una estructura de datos concurrentes, ¿no? Pueden pensar como una lista ligada aquí en el ejemplito. Entonces el asunto es que esta lista ligada pues vive en algún lugar en la computadora y ese lugar es en la memoria compartida, ¿no? Ahí tenemos la computadora y está la memoria compartida y ahí es donde vive esta lista, ¿no? Entonces tenemos aquí la lista ligada, algo que han visto en cursos de programación básicos, cómo hacer una lista ligada con un solo hilo, ¿no? Un programita tradicional, cómo hacerlo, ¿no? Ahí creas el nodo, vas a poner un apuntador y así vas metiendo nodos a la lista esta, ¿no? A la cola. Entonces, el asunto o el reto de este tipo de algoritmos o de programas es que todos los hilos o los procesos pueden modificar al mismo tiempo estos datos, ¿no? En este caso, esta cola. Y entonces eso crea problemas, ¿no? Porque si uno solo modifica las cosas, entonces es fácil hacer, digamos, un enqueue, lo metes al final, o un dequeue, sacas el que está al inicio, ¿no? Eso es muy sencillo. El problema es cuando todas las cosas pueden pasar al mismo tiempo, ¿no? O sea, puede ser que en nuestros programas en Java, ¿no? Puede ser que dos hilos, por alguna razón, quieran hacer un dequeue, ¿no? Entonces los dos quisieran ir al frente de la cola y decir, yo quiero agarrar ese dato, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que cómo debe funcionar el algoritmo? ¿No? Debe haber alguna coordinación. Pero al mismo tiempo también puede ser que otro quiera agregar un nuevo valor a la cola, ¿no? Ponerlo en la parte de atrás, ¿no? Y al mismo tiempo otro también quiere meter un valor en la cola, ¿no? Entonces, todas estas cosas que están pasando de manera concurrente, de manera paralela, pues tienen que coordinarse, ¿no? Entonces, los hilos, los procesos, lo hacen a través de instrucciones que provee la computadora, ¿no? O las más comunes son las que le llamamos de lectura y escritura, que cuando uno ve ya los procesadores, esos les llaman load y store, es escribir en la memoria compartida y leer de la memoria compartida. Pero hay otro tipo de instrucciones que proveen estas arquitecturas modernas que estamos usando, que se les llama fetch and increment, compare and set. Ahorita van a ver más adelante eso, pero el asunto es que hay que coordinar todos estos accesos, estas modificaciones a la estructura de datos concurrente, esas modificaciones concurrentes a la estructura de datos, utilizando estas instrucciones, ¿no? Entonces, el objetivo de estos algoritmos es implementar operaciones de alto nivel, ¿no? ¿Qué decimos esto? ¿A qué se refiere con alto nivel? Hacer enqueues, hacer dequeues, hacer a lo mejor lecturas, podemos implementar árboles o conjuntos, pilas, todo tipo de árboles. Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿no? En este contexto, eso es lo que nos referimos con implementaciones concurrentes. Entonces, ya tenemos ese tipo de programas, pero una cosa que quede claro es por qué son interesantes estas cosas, ¿no? O sea, ¿a quién le importa, no? Así de, si es más fácil, ya me enseñaron en programación 1 cómo hacer una implementación de una cola con un solo hilo, ¿no? Como decía, poner un nuevo nodo es fácil, quitar el de enfrente es súper fácil, pues ¿para qué nos complicamos la vida, no? Y nos complicamos la vida porque es inevitable, ¿no?
El asunto es que, no sé si han escuchado esta ley de Moore, que no es una ley, realmente es una observación empírica, que él fue uno de los que creó Intel hace en los 60, 70, y entonces él lo que predijo, es que el número de transistores que se iba a poner por unidad de área estos chips iba a duplicar, ¿no? Cada año. Entonces, esa ley sí ha seguido siendo cierta hasta ahora. Se pueden poner más y más y más y más chips, y eso vino de la mano con que las arquitecturas, los procesadores antiguos, ahora antiguos no demasiado, pero sí antiguos, antes de los 2000, eran cada vez más y más rápidos, ¿no? A ustedes no les tocó probablemente, pero en los tiempos de míos y de Ricardo, era común que tenías una computadora, se volvía lenta, comprabas una nueva y era el doble de rápido, ¿no? Más rápida que la anterior, ¿no? Y tenía más memoria, ¿no? Entonces, todas las cosas que si un programa ya no funcionaba bien, comprabas la nueva máquina y ya funcionaba más rápido porque tenías más RAM y además funcionaba la computadora más rápido. Pero hubo un problema, un cambio de paradigma en toda la industria de los microprocesadores y la programación y en el diseño de algoritmos, porque por ahí del inicios del 2005 hubo un problema que los arquitectos, los diseñadores de microprocesadores no pudieron solucionar. Y básicamente eso hizo que la velocidad de los procesadores se estancara, ya no avanza. Ajá. La ley de Moore sigue siendo cierta, cada vez hay más transistores, pero la velocidad de los procesadores ya no se ha incrementado. Inclusive a veces de una generación a la siguiente, a veces son ligeramente más lentos. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que la física nos alcanzó, ¿no? El asunto es que mientras más rápido corren estos microprocesadores, los electrones tienen que fluir más y más rápido en todos los circuitos, y eso genera calor, ¿no? Y para ese calor, pues obviamente es indeseable. Mientras más calor hay, más problemas dentro de los sistemas, y hay que poner ventiladores, ¿no? El problema es que mientras más y más y más se aceleraban los procesadores, más se generaba más y más y más y más calor, pero llegó un punto en el que dijeron, ya no puede ser, o sea, no podemos hacer que se enfríen estas computadoras, ¿no? Entonces lo que dijeron, como sigue siendo cierta la ley de Moore, pero no podemos hacerlas más rápido, lo que les vamos a dar son más procesadores. Ajá. Eso es por lo que ahora nuestras computadoras, ¿no? Desde los teléfonos que usamos hasta las computadoras como lo que estoy usando ahorita para dar la plática, a ustedes, o las computadoras grandísimas, tienen un montón de cores, ¿no? Un montón de procesadores. Y como les decía, cada generación, no necesariamente tiene cores que no son necesariamente más rápidos, lo que sí tienen más cores, ¿no? Entonces, como que la idea de los arquitectos fue, no te voy a dar más velocidad, pero te voy a dar más capacidad de cómputo, o sea, más unidades de procesamiento. Y es tu responsabilidad que aproveches eso. Ajá. Entonces, por eso nos interesan este tipo de algoritmos, porque para aprovechar estas nuevas arquitecturas, no hay forma de ese caso fácil que teníamos antes de compartir una computadora nueva y seguro tu programa corre mejor, porque un procesador de la nueva generación no necesariamente es más rápido, sino lo que hay que hacer es aprovechar la capacidad de cómputo física que está en los procesadores, ¿no? Entonces, estos algoritmos concurrentes son inevitables, ¿no? Si queremos hacer buen uso y explotar las capacidades de las arquitecturas nuevas, hay que aprender a programar de manera concurrente, ¿no? Y entonces, toda esta área de conocimiento ha sido es activa desde hace varios años, desde hace muchos años existen ya mucho trabajo, pero particularmente desde el inicio de los 2000 se ha reactivado muchísimo, hay muchísimo trabajo, porque en general no sabemos aún cómo aprovechar esas arquitecturas. Para algunos casos sí, pero en general es todavía un reto por solucionar, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es lo que nos interesa en estos artículos y por qué nos interesan estos objetos, ¿no? Estos tipos de algoritmos. Pero aquí viene un paso complicado cuando hablamos de este tipo de algoritmos, ¿no? Cuando las cosas suceden en un programa al mismo tiempo, mientras uno quiere sacar un ítem de la cola, el otro quiere ponerlo y otro está leyendo algo más. Cuando todas las cosas se traslapan, es difícil decir qué quiere decir que la respuesta de mi programa sea correcto. Así de, ¿cómo sé que mi programa es correcto? Cuando hay un solo hilo, ¿no? Que está metiendo y sacando cosas, pues como que es fácil, ¿no? Así de, pues, si le dices sacar uno, que si es una cola, pues que saque el último, bueno, el más viejito, ¿no? Y si lo vas a meter, pues que lo meta al final, ¿no? Es obvio cuál es el criterio para decir que son correctos un programa de estos.
con un solo hilo. Pero cuando las cosas pasan todas así de manera inesperada y todos están haciendo cosas al mismo tiempo, como que no es muy claro así qué quiere decir que un algoritmo sea correcto, ¿no? ¿Cómo sé que la respuesta de una operación está bien, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de la corrección de un algoritmo concurrente. Ajá. Y eso viene de la mano de dos propiedades. Una cosa que llamamos condiciones de seguridad y otra de condiciones de progreso. Ajá. Una condición de seguridad, básicamente lo que quiere decir es que las respuestas son buenas, ajá, en cierto sentido. Ahorita vamos a hablar un poco más, ¿no? Pero toda consistencia de seguridad básica para un algoritmo de concurrente, lo que dice es que las respuestas son buenas bajo cierta métrica, ¿no? Bajo cierta definición, y ahorita lo vamos a ver. La más usual es esta que se llama linealizabilidad, que es la que vamos a considerar, se utiliza muchísimo, tanto en la teoría como en la práctica, en todos lados se utiliza, ¿no? Y otra cosa es acerca del progreso, ajá, acerca de cuáles operaciones, ajá, responden, ¿no? Porque ahora que las cosas suceden de manera concurrente y muchos sí lo están tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, entre ellos se puede, si programamos mal las cosas o diseñamos las cosas de cierta forma, entre ellos se pueden meter la pata, ¿no? Y entonces, mientras alguien está haciendo algo, cuando ya está a punto de agarrar, digamos, el siguiente ítem para sacarlo de la cola, alguien se le mete y le dice, no, ya yo te gané, ¿no? Entonces, eso hace que vuelva a tener que volver a trabajar para poder intentar agarrar otro ítem ahí de la cola, digamos. Ajá, entonces, ese tipo de cosas, ajá, hablan acerca de cuándo hay respuestas, de cuándo producen respuestas los algoritmos, ¿no? A eso se le conoce como condiciones de progreso. Entonces, una habla acerca de que las respuestas sean buenas y la otra habla acerca de cuándo suceden las respuestas, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalles, pero lo que sí quiero que quede claro es acerca de estas dos ideas, ¿no? Una habla acerca de las respuestas y por qué son buenas, y la otra te dice cuándo las respuestas suceden. Ajá. De lo que sí voy a hablar un poco más en detalle es esto de linealizabilidad, porque sí es importante para entender el contexto de los artículos estos que les comentaba. Entonces, ¿qué es esto de la linealizabilidad? Ajá. Básicamente, la linealizabilidad lo que hace es de manera intuitiva, es dar la ilusión, ¿no? Un programa concurrente, un algoritmo concurrente, es linealizable si da la ilusión al usuario de que las cosas sucedieron de un orden, en un orden secuencial, ¿no? Que respecta a ciertas propiedades, pero eso no es tan importante ahorita. Pero el asunto es que da la ilusión de que las cosas sucedieron una tras otra, como que no hubiera habido concurrencia, ¿no? Ya decíamos que en estos ambientes concurrentes, todos ahí se puede traslapar, todo el mundo quiere hacer lo que se le da la gana, y entonces ahí ese comportamiento medio caótico, ajá, la linealidad es lo que dice, te voy a dar la ilusión de que eso no pasó así de manera caótica, sino las cosas pasaron una tras de otra de una forma muy ordenada. Ajá. Entonces ahorita vamos a ver, trataré de explicar esto de la linealidad con este esquemita. Entonces, a ver, aquí cómo representamos esto, ¿qué quiere decir este dibujito? ¿No? Entonces tenemos aquí P, Q y R, que van a ser tres hilos, ¿no? Así el hilo P, y el hilo Q y el hilo R. Ajá. Y entonces ellos están corriendo un algoritmo para una cola, ¿no? Entonces, una cola, ya para hacer, ya lo he dicho antes, pero pues una cola como la de las tortillas, ¿no? Entonces vas formando a los ítems, ajá, en la cola, y entonces cuando haces un enqueue, ajá, pones ese ítem en el último de la cola, ajá, y cuando haces un dequeue, sacas el primero de la cola, ¿no? Y así es como la cola de tortillas, así vas poniendo al final y los que vas sacando al principio, ¿no? Enqueue al final, dequeue al principio, ¿ok? Entonces, aquí en el ejemplo estamos suponiendo que los hilos están corriendo un algoritmo concurrente de una cola, ¿no? Entonces les decía, ahí las cosas suceden de manera caótica. Entonces aquí en el ejemplo, el tiempo, ¿no? Fluye de izquierda a derecha, ¿no? Por eso las flechitas. Ajá. Entonces, en el ejemplito, el proceso P, ¿no? El hilo P, hizo una invocación al enqueue y tuvo una duración ahí de tantos segundos, no importa realmente las unidades de tiempo, pero tuvo este intervalo, ¿no? Ahí está con las flechitas indicado. Ahí hizo su chamba y al final dijo, no, ya está bien, mi enqueue ya terminó y yo ya me voy, digo, ok, ¿no? Y después, un tiempo después, ahí dice dequeue y trabaja y al final obtiene una Y, ¿no? De la cola. Aquí igual el Q hace una invocación al dequeue y le dice, este simbolito quiere decir que está vacía la cola, ¿no? Y aquí el de abajo igual hace un enqueue, quiere meter Y y ya, dice, ok, ya metí a la cola, ¿no? Entonces, el asunto de estas linealizabilidad y en general de las propiedades de corrección, de safety, estas de seguridad, propiedades de safety, de seguridad, es cómo saber
que esto realmente implementa una cola, ¿no? O sea, cómo se comporta, o sea, es cómo sé que esto sigue esta idea de que los nuevos se meten al atrás y los que sacan vienen del frente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que dice la inestabilidad? Es encontrar, ajá, que esto dé la ilusión de que las cosas pasaron de manera secuencial. Ajá. Entonces, lo que hace uno aquí en este tipo de argumentos es encontrar algo que le decimos puntos de linealizabilidad, ¿no? Momentos en los intervalos de cada una de las operaciones en las que las cosas suceden, ¿no? Así decimos, ordenar, básicamente lo que tenemos es ordenar esas operaciones de forma tal que eso induce una secuencia en las operaciones y eso describe el comportamiento de una cola. Por ejemplo, aquí en este ejemplito, lo que digo es, este de Q aquí lo voy a poner al inicio, en este punto yo ya voy a decir, ¿sabes? Aquí ya pasó, ¿no? Ahí, esa operación ya sucedió. Después la que va a suceder en segundo orden va a ser esta de acá, ¿no? Ahí está. Digo, no, pues este en Q ya sucedió, este en Q después va en tercer lugar y hasta el último va este de Q, ¿no? Y entonces eso implica, genera, ¿no? Induce un orden en las operaciones. El asunto es que ese orden es consistente con la noción de una cola, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Dijimos que la primera que sucede es esta de DQ. En ese momento la cola está vacía. Entonces, pues sí, o sea, no hay nadie en la cola, ¿no? Entonces no hay nadie que sacar. Entonces está bien que esa operación haya regresado vacío, pues no está nadie. Después viene este segundo en Q y dice, pues mira, yo metí este a la cola y entonces es el primero, ¿no? Después viene este otro en Q y dice, pues entonces lo mete atrás en la cola, no es el segundo. Y entonces viene después este de Q, ¿no? Entonces, como saca el Y, ¿no? Es consistente con lo que teníamos, ¿no? Porque sacó el primero de la cola, que era el Y, ¿no? Entonces decimos, mira, esta ejecución, ¿no? Da la ilusión de que las cosas pudieron suceder en ese orden que es consistente con la idea de esta definición de una cola. Ajá. Entonces, esta ejecución es linealizable, ¿no? Ahora veamos este otro ejemplito que es similar al anterior. La única diferencia es que ahora este va a regresar acá vacío también, ¿no? Como el de acá. Entonces, aquí lo que podemos ver, aquí si hiciéramos aquí un ejemplito, bueno, si tuviéramos más tiempo, que no importa cómo empecemos a ya ordenar así de, mira, tú primero acá, este de acá, yo decido cuál vas entre estos primeros tres, no hay forma de que al final pueda sacar sea consistente, ¿no? Sea válido, que diga vacío, ¿no? Porque aquí ya dijimos, ¿no? Pues ya sacó vacío, pues no hay nada. Y aquí ya metimos estos dos, ¿no? Ya la cola ya tiene algo, ¿no? Entonces, no hay forma de que diga, pues vacío, porque ya hay algo, ¿no? Entonces, en este caso, esta ejecución decimos que no es linealizable porque no hay una justificación, ¿no? No hay un comportamiento secuencial, ¿no? El algoritmo no da la ilusión de que las cosas sucedieron de manera secuencial, ¿no? Ajá. Entonces, esta ejecución no es linealizable. Entonces, eso es lo que pasa con los algoritmos que son linealizables. Ajá. Bueno, aquí otro ejemplo. En este caso, aquí tenemos otra vez estos en Qs y aquí primero decimos que va el X, después que va el Y, entonces aquí es el estado de la cola, después saca aquí aquí hay un error, sí. No, sí, saca aquí el primero de la cola, que es el Y, y después aquí hay un error, tendría que... no, sí está bien. Ahí sí, si seguimos la ejecución, pues vamos a ver que sí funciona, no hay ningún problema. Pero ya, bueno, lo importante, más allá de ver este ejemplo en concreto, lo que quiero es que transmitirle es eso que quiere decir eso de la inestabilidad, ¿no? Eso de la inestabilidad es un programa que a pesar de que las cosas suceden de manera caótica y concurrente, siempre da la ilusión de que las cosas sucedieron de manera secuencial, una tras otra, ¿no? Todas las operaciones, existe una forma de ordenarlas, tal que, en este caso, como es una cola, el objeto, ¿no? Las respuestas de las operaciones son consistentes con esta especificación de una cola. Ajá. Eso es lo que dice la linealizabilidad. Y entonces, esta propiedad es súper importante, ¿no? Es muy utilizada tanto en la teoría comercial como en la práctica, ¿no? Hay sistemas reales que lo que dicen es, vamos a implementar esta estructura de datos y es linealizable, ¿no? Inclusive en Java, vamos a ver un ejemplo más adelante, que los paquetes de Java te dicen, mira, este paquete, ¿no? Este objeto en este paquete es una implementación linealizable de una cola, de una pila, ¿no? Entonces ya ahí está dentro de Java, ¿no? Se usa todo el tiempo. Y se usa porque tiene propiedades muy chidas, ¿no? Una de ellas es que, en español lo podemos decir, que es composability, que es modular, ¿no? Modular, ajá.
que es una propiedad que es modular. Esta propiedad es modular. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo un grupo de programadores, ¿no? Y yo hago un programa que utiliza una cola que es linealizable, una pila que es linealizable, un árbol que es linealizable, ajá. Entonces, lo que yo puedo hacer es darle a cada uno de mis programadores cada uno de esos módulos para que los implemente. Decirle, mira, tú implementate una cola que sea linealizable y tú esa otra pila que es linealizable y tú un árbol y yo voy a usar un programa que los utilice. Ajá. Entonces, como tiene esta propiedad de modularidad, cada quien hace su trabajo y al final los juntamos y el resultado es un objeto linealizable. Sigue dando esta ilusión de que las cosas suceden una tras otra. Ajá. Esa propiedad es muy importante porque ayuda muchísimo en el desarrollo de sistemas en la vida real, ¿no? Así es como funciona realmente mucho de cómo funciona el desarrollo de software en la vida real es a través de módulos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta propiedad porque permite seguirla usando en el desarrollo de sistemas, permite usarla en el desarrollo de sistemas de manera muy clara, ¿no? Otra propiedad que no voy a hablar tanto es esta de non-blocking, que tiene que ver esas condiciones de progreso, que en sí esta propiedad no proviene que el sistema se bloquee, eso no es tan importante, pero la que más me interesa ahorita es esta de modularidad. Ajá. Pero bueno, la combinación de estas dos propiedades hacen esta propiedad de linealizabilidad muy importante para el desarrollo de sistemas reales, ¿no? Y de hecho, como les decía, se utiliza muchísimo, ¿no? Hay un montón en la literatura, pueden encontrar literalmente cientos de algoritmos linealizables para un montón de estructuras de datos, objetos concurrentes, ¿no? Aquí les pongo 4 ejemplitos de libros que hablan de eso, ¿no? Así de estos libros hablan de algoritmos concurrentes para sincronizar, ¿no? Así todos hablan de eso, ¿no? Y son 4, pero hay muchos más, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchísimo trabajo sobre esto. Ajá. Pero, o sea, siempre hay un pero, o sea, nunca la vida es tan fácil, no todo termina con la linealizabilidad, ¿no? El asunto es que a pesar de que está muy padre, tiene propiedades muy bonitas, todo mundo quisiera tener algoritmos linealizables por esas propiedades, pues tiene limitaciones y ese es un problema, esa es la motivación de esos artículos que los estaba platicando en el inicio, ¿no? La motivación son estas limitaciones, ¿no? Estas limitaciones de la linealizabilidad. Ajá. El asunto es que, como les decía al inicio, para poder, ¿no?, poner un orden en este caos de modificar los datos que están allí en la memoria compartida, todos al mismo tiempo, unos en un momento, otros en otro, en diferentes secciones de, digamos, esta lista ligada que hay en el ejemplo, pues se tiene que utilizar sincronización, ¿no? Porque si no sincronizamos esos accesos, pues todo se vuelve un caos y entonces las respuestas sí no son linealizables, ¿no? Todo se hace de una forma así sin ningún sentido, ¿no? Entonces, los algoritmos concurrentes utilizan métodos de sincronización, ¿no? Ese es el punto. Ajá. El problema es que la sincronización puede limitar el desempeño, ¿no? Escalabilidad también se le dice, el desempeño de los programas, ¿no? Ese es un problema. Y de hecho, se ha demostrado formalmente que estas limitaciones son a veces inevitables, ¿no? Hay trabajo, por ejemplo, estos que están acá, ¿no? Que se ven en el primer ítem, que lo que muestran es que para algunos programas, para algunos tipos de datos, ¿no? Como pilas y colas, entonces no hay forma cómo le hagas, así de, no importa qué tan inteligente seas, ¿no? Qué tan bueno seas programando, cualquier programa que puedas escribir que sea linealizable, ¿no? Para una pila o una cola, ajá, tiene que tener algunas ejecuciones en las que se tienen que ejecutar muchos pasos, ¿no? O sea, aquí muchos se miden el número de n, es el número de hilos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que hay ejecuciones donde para completar una operación, un hilo tiene que ejecutar n pasos, ¿no? N instrucciones, donde n es el número de hilos. Entonces, mientras más hilos tengas en tu programa, hay ciertas ejecuciones que van a tardar, ¿no? Si tienes 1000 hilos, bueno, pues van a haber 1000, vas a tener 1000 pasos o miles de pasos. Si tienes poquitos, pues bueno, no hay tanto problema, ¿no? Pero aquí el problema es que mientras más hilos, ajá, pues más se van a tardar, lo cual es un problema porque lo que decía al inicio es que lo que nos proponen los arquitectos de procesadores es que nos van a dar más y más cores, ¿no? Entonces vamos a tener más y más hilos y esto lo que nos dice es, pues sí, o sea, vas a tener más cores, pero vas a tardarte más porque va a tener que ser lento inherentemente, ¿no? Entonces es una limitación. Ajá. Otra limitación es que para también ciertos tipos de datos, de nuevo, pilas y colas son los que me interesan más en esta plática, se necesitan utilizar ciertos mecanismos de sincronización
que son muy caros de implementar, ¿no? Que esas, ya sean instrucciones o mecanismos ahí, ahorita lo vamos a ver, son caros, ¿no? O sea, eso quiere, ¿a qué me refiero con caros? Es que son lentos, ajá. Cuando se ejecutan, ¿no? En una computadora, no importa cuál, en alguna computadora de estas multicore, ajá, se tardan, ¿no? Son tardadas. Eso podemos entrar en detalle, pero el asunto es que esos mecanismos son costosos, ¿no? Retrasan el desempeño del sistema. Pero son inevitables, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que no importa qué tan bueno o buena seas programando, así tú me dices, no, yo en Java soy aquí súper buenísima, pues no, así a fuerzas, ¿no? Si me dices que tu algoritmo, ¿no? Concurrente, multihilo, es linealizable, ¿no? E implementa una cola, pues no sé, tiene que tener alguna de esas, ¿no? De hecho, si tú me muestras tu código, ¿no? Y no tiene alguna de estas, te digo, no, tu algoritmo seguro está mal. O sea, ya sé que está mal porque se ha probado formalmente que a fuerzas tienes que tener alguna, por lo menos una de esas, para que sea el algoritmo correcto, es decir, linealizable, ¿no? Entonces, esa es la motivación de estos artículos, ¿no? Tratar de evitar esto, ¿no? Porque esto hace que los temas sean lentos. Lo que queremos a final de cuentas es aprovechar las arquitecturas, ¿no? Hacer que los programas corran más rápido. Ajá. Entonces, aquí vemos que desde el punto de vista teórico, hay una limitación. Entonces, lo que más me va a interesar en lo que resta son estos dos mecanismos que les decía de comunicación, ajá, que son caros, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Básicamente se trata de lo siguiente, ¿no? No sé si todos más o menos o todas han visto un poco de programación multihilos, pero con programación basta, ¿no? O sea, para entender un poquito esto. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la idea? Es que dos hilos van a correr, ajá, para explicar ahorita de read after write, este mecanismo de sincronización. De lo que va aquí es básicamente, tenemos dos hilos o más hilos, pero ahorita dos que van a tratar de sincronizarse, y este mecanismo lo que hace es que en la memoria compartida tenemos una especie es como un pizarrón, ajá, lo que hacemos es escribir en una variable, en una casilla que es mía, que está dedicada para mí, y luego leer otra casilla que está por ahí dedicada, ¿no? A eso se le llama principio de la bandera, algo así, es como anunciar a alguien, al otro, que voy a hacer algo, y después escribir, ajá, en otro lugar que ya lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Aquí es lo que dice, ¿no? Escribir en una variable A y después leer en otra variable diferente, B, ¿no? Esa cosa que es tan sencilla, escribir en una variable y después leer, ajá, que en este código que es así famoso que implementa una cosa que se llama exclusión mutua, que se utiliza en sistemas operativos, ¿no? Lo usa aquí de manera muy sencilla, ¿no? Escribe un hilo, esto lo ejecuta un hilo, escribe en un hilo un valor ahí de verdadero, y en otra variable, y de otra variable lee, ¿no? Así simplemente dice, pues ya quiero leer ese valor. Ajá. Eso, que es así tan simple, es costoso de implementar en las computadoras, ¿no? En las arquitecturas. Hay una explicación ahí a nivel de hardware, pero esa simple cosa muy sencilla le toma tiempo, ¿no? Así a las computadoras hacerlo. Entonces, ese es el primer mecanismo que es costoso y que es inevitable para las implementaciones linealizables de pilas y colas. Y luego hay otra, ajá, que no es tanto un mecanismo de coordinación, sino son instrucciones que dan las arquitecturas mismas, ¿no? Como les decía muy al inicio, las instrucciones básicas que provee una arquitectura, un procesador, pues son estas de leer y escribir, ¿no? Simplemente lees una entrada de la memoria compartida o escribes en ella, ¿no? Pero las arquitecturas estas modernas proveen otro tipo de instrucciones más complejas, ¿no? Más complejas que solo leer y escribir. Son instrucciones que decimos son atómicas y ejecutan literalmente así pedacitos de código, ajá, no nada más leer y escribir, sino pedacitos de código, ajá. Eso se ejecuta de manera, en la arquitectura, o sea, en los circuitos, ese código se ejecuta. No es que uno lo escriba en un lenguaje de programación, sino ese pedacito de código, ajá, se ejecuta ahí, ¿no? Uno manda a llamar la instrucción y la instrucción en la computadora lo que activa es ese pedacito pequeñito de código, ahí se ejecuta y entonces ya me da un resultado, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalle así cuáles son estas instrucciones, pero el asunto es que eso lo proveen las arquitecturas, ajá. Y eso es muy importante que lo provean, porque sin eso ya se ha demostrado que las computadoras son inservibles, ¿no? Hay muchos problemas que no se podrían solucionar, ¿no? Entonces, el detalle con esas arquitecturas, que se les llama así Read Modified Write, es que
son útiles para coordinar a los hilos en un programa concurrente, en un algoritmo concurrente, pero son lentas. Ajá. Porque básicamente ejecutan estos códigos atómicos, ¿no? Eso que está ahí dentro, que no es nada más leer y escribir, sino es ejecutar un codiguito, eso toma tiempo. Ajá. Y sí, básicamente el problema es que cuando varios procesos, varios hilos, quieren ejecutar la misma instrucción sobre la misma localidad de memoria, internamente la computadora tiene que serializarlos y eso genera, hace que las operaciones se retrasen, es todo un problema ahí, ¿no? Internamente la computadora lo soluciona, pero eso genera tiempo, eso causa una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, por eso son fuertes, son importantes, muy útiles, pero son lentas. Ajá. Entonces, típicamente uno lo que quisiera es utilizar esta lo menos posible, ajá, para que el programa corra fácil de solución, lo más rápido posible. Uh-huh. Entonces, esos son los dos mecanismos de sincronización que me interesa evitar, ¿no? Porque son costosos. Entonces, bueno, ese es el otro ejemplo que les decía. Este es un código, así que está en un paquete de Java, así tal cual, no es un algoritmo famoso de una pila, que se llama la pila esta de Traver, que lo que hace es utilizar una de estas operaciones, esta que se llama compare and set, para implementar una pila utilizando una lista ligada. Ajá. Una lista ligada, así como uno lo haría con un solo hilo, pues tienes un apuntador al tope, y si quieres agregar a alguien, pues creas un nuevo nodo y ahí actualizas el tope, y si quieres agarrar el del top, el que está en el tope, pues ves hacia dónde está apuntando y te llevas ese, ¿no? El problema es que con esta solución de apuntadores no funciona bien si tenemos hilos, porque ahí las actualizaciones de los apuntadores pueden suceder de manera muy loca, ¿no? Porque todos están tratando de moverles. Lo que hacen estas operaciones, estas instrucciones que están acá, que ahí se puede ver el compare and set, es que lo hacen de manera consistente, ¿no? Así lo que hace es secuencializar, así de uno a la vez van a hacer las cosas, ¿no? Así de no se metan el pie entre ustedes, sino más bien esta operación lo que hace es coordinarlos, ¿no? Así de háganlo en orden, ¿no? Para eso es para lo que sirve. Uh-huh. Ok, entonces, ya tenemos el contexto, ¿no? Tenemos las implementaciones concurrentes, que son importantes porque van a ser inevitables, y la propiedad que nos interesa es esta de linealizabilidad. Pero ya vimos, que es muy importante por dos beneficios, pero ya vimos que esa propiedad, ajá, para algunos casos, es inevitablemente costosa, ¿no? Ya sea porque toma muchos pasos de cómputo producir una respuesta, o porque requiere mecanismos de sincronización costosos, ¿no? Vimos estos de read after write y las operaciones read after write, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Ajá. Queremos evitar ese costo. Ajá. Entonces, lo que hacemos es algo que se hace muy comúnmente en computación, es cuando te encuentras, ¿no? Cuando sabes ya desde una perspectiva teórica que algo no se puede o que es muy costoso, lo que hacemos es relajar las cosas, ¿no? Decimos, relájate un poquito, ¿no? Así de, cálmate, así de, no necesitas, muchas veces, en muchas aplicaciones, no necesitas que la solución sea tan exacta, ¿no? Así como que, mira, si me das algo más o menos que se vea como una cola o una pila, pues para mí sigue funcionando mi sistema, ¿no? Entonces, lo que hacemos es relajar la semántica, ¿no? La definición de los objetos que queremos implementar para poder hacer las cosas de manera más eficiente, ¿no? Y entonces, desde hace unos 10 años más o menos, que ya se ha entendido que esto de la linealizabilidad es costoso, ¿no? En muchos casos, ha habido investigación en esta dirección, ¿no? Diciendo, bueno, pues está bien, aceptemos la realidad, no podemos así hacerlo más rápido ahí, así hay una limitación inherente, pues entonces empecemos a buscar definiciones relajadas, semánticas relajadas de pilas y colas para poder obtener mejores resultados, ¿no? Programas más eficientes. Y entonces hay trabajo sobre eso, ¿no? Y hay varias, aquí pongo varias citas, hay mucho más trabajo, estas son solo algunas, ¿no? Y no nada más con pilas y colas, sino también con otras estructuras de datos, ¿no? Como contadores y colas de prioridades, hay mucho trabajo en eso. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de estos dos artículos, ¿no? Buscar semánticas relajadas de pilas y colas para las que podamos evitar estos dos mecanismos, ¿no? Estas instrucciones de read modified write que son costosas y el otro mecanismo también, ¿no? Básicamente lo que queremos usar es simplemente es utilizar las operaciones más básicas que tienen las computadoras, que son esto de leer y escribir, ¿no? Nada más, así, simplemente eso. El primer artículo lo que busca es ver, explorar, ¿no? Si siquiera existen ese tipo de objetos, ¿no? Ese tipo de definiciones, ¿no? De pilas y colas, de semántica relajada,
con semánticas relajadas que nos permitan implementarlas, ¿no? Implementaciones linealizables con estas operaciones simples, ¿no? Las más sencillas que se puedan, ¿no? Ahorita en ese primer paso no nos importa si son costosos, si tardan mucho, si los algoritmos son muy eficientes. No, simplemente a ver si se puede, ¿no? Así de, vamos a tentarle así ahí a ver la situación, a ver cómo va. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Estas son las preguntas que guían ese primer artículo, ¿no? Existen, ¿no? Relajaciones útiles de pilas y colas que se puedan implementar con estas instrucciones, las más sencillas que existen. Y si esa es la primera pregunta. Y el segundo artículo responde a la siguiente pregunta. Si existieran esas implementaciones, se pueden encontrar implementaciones eficientes, ¿no? Escalables. Entonces, esas son las preguntas que son la guía de esos dos artículos. Entonces, lo que encontramos en el primer artículo es que sí, efectivamente, sí existen este tipo de semánticas relajadas. Ajá. Y lo que definí, el nombre que les pusimos son pilas y colas con multiplicidad. Ajá. Y básicamente la idea es que en una pila y una cola tradicional, ¿no? Un ítem que está en la cola puede ser tomado por una sola operación de DQ, ¿no? Así llega una operación de DQ y toma ese ítem, ¿no? Ajá. El del frente. Ajá. Entonces, la idea de multiplicidad es relajar un poco, así de tranquilo, así relájate un poquito, y lo que vamos a hacer es ahora dejar, ajá, que si hay dos operaciones que quieran hacer DQ y son concurrentes, le vamos a dar chance que las dos se lleven el de enfrente, ¿no? Así de, bueno, está bien, para que no se peleen, para que no haya conflicto entre ustedes dos, no se pongan el pie uno al otro, los dos llévense el del frente. Si los dos ya ganaron, agarren el de enfrente y ya váyanse contentos a su casa, ¿no? Esa es la idea de la relajación, ¿no? De la semántica relajada, ¿no? Que ahora las operaciones que extraen, ajá, datos de la pila o la cola, ya sea los de Q o los pops, ¿no? Si son concurrentes, ajá, en estos diagramas que pusimos, las operaciones se traslapan, tienen permitido que se lleven ya sea el del tope o el de enfrente, ¿no? Ya depende del objeto. Tienen permitido que se lo lleven, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos. Ajá. Y lo que les decía, en ese primer artículo, lo que estudiamos es esta noción, desde la noción de computabilidad, de si se puede implementar, ¿no? Si existen implementaciones linealizables de esta cosa, únicamente estas operaciones, ¿no? Eso es lo que estudiamos en el primer artículo. Ajá. Y en el segundo artículo buscamos estudiar la eficiencia, ¿no? La escalabilidad, ya que sabemos que sí se puede, es si existen, ¿no? Implementaciones eficientes de pilas y colas que solucionen, que corran bien en la práctica, ¿no? Y de hecho en ese artículo encontramos que sí, ¿no? Para un caso particular en el que solamente un hilo puede meter datos a la cola, pero pues, todos los demás pueden sacar datos de ítems de la cola, ¿no? Ajá. Y después encontramos otra relajación relajada que llamamos weak multiplicity, que permite implementaciones aún más eficientes, ¿no? Aún más eficientes, ajá, más rápidas. Y esa se utiliza en un contexto de balanceo de cargas, esto que se llama keyword stealing. A ver si podemos llegar a eso, pero es el punto de este segundo artículo, ¿no? Encontrar algoritmos rápidos y utilizarlos en un contexto particular. De hecho, en el segundo artículo, esto de work stealing, ahí sí hicimos experimentos, ¿no? Junto con mi estudiante de doctorado, lo que hicimos fue utilizar, bueno, ya que tenemos los algoritmos y probamos que eran correctos, se programaron en Java y en C y hicimos experimentos, ¿no? Y se utilizaron para calcular árboles generadores de manera paralela, y lo que encontramos fue que nuestros algoritmos tuvieron mejoras sobre los algoritmos que se conocen en la literatura, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la topología del árbol, de la gráfica inicial, etcétera, etcétera. Pero sí hay una mejora en varios casos. Ajá. Entonces, esa es la perspectiva de este segundo artículo. Y bueno, aquí ya para nada más explicarle un poquito más en detalle qué es esto de la multiplicidad, para formalmente definir esto de la multiplicidad, tenemos que utilizar una noción hermana de la linealizabilidad que se le llama set linealizabilidad, que si recuerdan, esto de la linealizabilidad era poner todas las operaciones en una línea, ¿no? A esto de la set linealizabilidad lo que permite es poner todas las operaciones, ajá, no en una línea, sino como que en columnas, ¿no? O sea, en lugar de aquí cada puntito representaba una operación, aquí operaciones concurrentes les permiten suceder de manera como que simultánea en una columna, ¿no? Ajá. A ver si queda claro con el siguiente ejemplo, a ver, de esto de
pilas y colas con multiplicidad, ¿no? Entonces decíamos que ahora que las pilas y colas con multiplicidad, ahora lo que pasa es que si hay DQs, ¿no? Operaciones que sacan datos de la cola y son concurrentes, entonces tienen chance de sacar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta cola que hace un en Q primero, aquí, primero mete un 1, después otro hilo, este mismo hilo mete este 2, aquí este primer hilo saca el 1, porque es el primero que ya se había metido, después mete el 3, entonces en este momento el estado de la cola es 2, 3, porque ya salió el 1, y estos 3 que van de manera concurrente, ¿no? En esa columnita, los 3 sacan 2, ¿no? Entonces esa es la relajación, así de, pues, está bien, no se peleen entre ustedes, no, todos quieren agarrar el 2, pero para que no hacer las cosas más sencillas, la vida más sencilla, pues lo que hacemos es dejar que los 3 saquen el 2, ¿no? Así, está bien, no hay ningún problema. Entonces, ese es para el caso de las colas, ¿no? Para el caso de las pilas es similar, ¿no? Ajá, es bastante similar. Aquí lo que sucede es que hacemos un push, ¿no? Aquí se mete, es el que queda en el primero en el tope, después se mete el 2, es el que queda en el tope, el 2. Después vienen 2 operaciones concurrentes, ¿no? Esas 2 operaciones se llevan el 1, ¿no? Ah, pues está bien, está permitido, ¿no? Porque en esta definición de multiplicidad, ¿no? Dejamos que operaciones concurrentes se lleven el del tope, ¿no? Ahí está, se llevan el 1, después mete el 3, que es el que está en el tope, y después estos 2 se llevan el tope. Aquí hay un error, ese debe ser el 3, porque es el que está en el tope. Entonces, esos 2 se llevarían de manera concurrente el 3, ¿no? Lo que está permitido porque son concurrentes, ¿no? Suceden al mismo tiempo. Entonces, esa es la idea de la semántica relajada que estamos proponiendo, ¿no? Ajá. Entonces, no me va a dar tiempo de explicar exactamente cómo funciona bueno, los algoritmos, pero la idea básica es que seguimos un enfoque modular para obtener nuestros algoritmos. Básicamente lo que hicimos fue tomar un algoritmo concurrente conocido, que es que ya se había publicado hace algunos años, pero que utiliza instrucciones como esta de fetch and increment, que son estas que les digo de read modified write, que son las costosas, ajá, o esta de swap, que son de ese estilo, que también son costosas, y básicamente lo que hicimos fue reemplazar estos, bueno, ahorita aquí en este ejemplito iba a explicar cómo funciona este algoritmo, pero no lo voy a hacer en este momento. Bueno, aquí había unas animaciones bastante entretenidas, pero no los voy a explicar. Un momento, por favor, ya casi acaba. Ya acabó. Bueno, ajá, ¿cuál es la idea? Tomar un algoritmo que ya sabe que es correcto, que ya se sabe que es linealizable, pero que utiliza estas las instrucciones que no queremos, ¿no? Las que queremos evitar. Y entonces lo que hacemos es reemplazar estas instrucciones con implementaciones de ellas, ajá, que utilizan únicamente lectura y escritura. Estamos utilizando esta propiedad de modularidad que les decía de la linealizabilidad, ¿no? Lo que hacemos es que estos de aquí, estas cositas de aquí, se reemplazan con implementaciones de esas instrucciones, pero tienen semánticas relajadas también, ¿no? Estas aquí es como un fetch and increment, pero relajado también, con multiplicidad, ¿no? Y este swap está algo así, pero también relajado, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Seguimos este enfoque modular, ¿no? Básicamente eso es lo que se hace. Ajá. Entonces, tomamos algo que ya se conoce, reemplazamos objetos con implementaciones de relajadas de ellos, que son únicamente las operaciones estas simples de lectura y escritura, y obtenemos lo que queremos. Esa es la idea. Igual, en el caso de esa era la pila, en el caso de la cola tomamos también un algoritmo que ya se conoce, ajá, y lo que hacemos es reemplazar de nuevo estas instrucciones por sus contrapartes relajadas que utilizan únicamente lectura, esto de lectura y escritura. Ajá. Entonces, para terminar, nada más y concluyo con eso, ¿no? Que la motivación del segundo artículo, ¿no? No lo expliqué en detalle, pero de hecho los algoritmos que ahorita vimos son muy ineficientes, ejecutan un montón de pasos, ¿no? De operaciones, no están diseñados para que corran en la realidad, simplemente están diseñados para entender qué se puede hacer. Ajá. Entonces, ya que sabemos que eso se puede hacer, pues la siguiente pregunta es si lo podemos hacer eficientemente, ¿no? Y esa es, repito, la pregunta que solucioné en el siguiente artículo, y ahí encontramos que de hecho sí se puede, ¿no? Para el caso de que hay únicamente un hilo que hace un enqueue, ¿no? Nada más hay un solo hilo que puede llamar esta operación y todos los demás pueden hacer de queue, mostramos ahí algoritmos eficientes, estos sí que corren, que tienen buenas propiedades para correr en la realidad, en sistemas reales, y que se pueden implementar únicamente con operaciones de lectura y escritura, ¿no? Esa es como que la idea. Aquí también seguimos un enfoque modular, no hay que meterse con eso, y de hecho definimos
una variante de multiplicidad, aún es una multiplicidad que le hicimos débil, ¿no? No voy a explicarla, pero es una variante de esa relajación. Relajamos aún más la relajación, ¿no? Pero sigue siendo, lo importante es que sigue siendo útil, ¿no? Ese es un punto de todas estas relajaciones, no es proponerlas e inventarlas porque así uno se le ocurre, ¿no? Sino porque hay un motivo de utilidad, ¿no? Y esta versión así muy esta relajación de la relajación, ajá, es útil, ¿no? Esta relajación de la relajación nos sirvió para que les decía de este contexto de work stealing, que básicamente es una técnica de programación dinámica para el balanceo de cargos dinámico, ¿no? Así básicamente, ¿no? A los hilos, a los procesos en una computadora paralela, se les asigna cargas de trabajo de manera dinámica, no de manera estática, no hacemos de este proceso se le ejecuta estas tareas, tú estas otras, no, sino durante la ejecución, estas estructuras de datos, que como la que vimos hace un rato, bueno, la que les comenté, se utilizan para que en tiempo de ejecución esos procesos balanceen sus cargas, ¿no? Entre ellos se las vayan distribuyendo. Ajá. Y eso lo usamos, ahí ahí este ejemplito, eso lo usamos para, como les decía, para utilizar, para terminar aquí, ajá, para calcular ya de manera concreta en computadoras reales con varios cores, ajá, calcular de manera paralela árboles generadores en diferentes topologías, ¿no? Ajá. Básicamente, si ya conocen esto de BFS, DFS, básicamente lo que hacen estos algoritmos paralelos es, tienes un montón de hilos, tienes una gráfica gigante con millones y millones de nodos, lo que haces es que cada quien empieza a ejecutar una especie de BFS o DFS en paralelo en diferentes áreas de la gráfica, ¿no? En regiones. Ajá. Entonces, así es como crean este árbol generador, ¿no? Y para eso utilizan estos algoritmos que les dijimos, que es esto de work stealing para balancear las cargas de trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hicimos en ese artículo fue implementar eso en Java. Bueno, ahora ya la versión de revista también está haciendo en C, mi estudiante de doctorado. Y ahí lo que hicimos fue comparar, ¿no?, el desempeño de nuestros algoritmos con el desempeño de otros previos algoritmos que se conocen, ajá, con diferentes topologías, y se generan aleatorias, es un toro, y o toro 3D, y así son dirigidas o no dirigidas, en dos tipos de computadoras, y vamos a hacer otros experimentos más. El asunto es que, si no lo vamos a ver en detalle toda esta tablota, pero que para muchos de estos casos, nuestros algoritmos sí proveen una mejora, ¿no? Entonces, es el punto, ¿no?, de estas definiciones, de estas relajaciones, ¿no? Que haya una utilidad, ¿no? Si relajamos y no sirve de nada, pues no tiene ningún chiste, ¿no? Así, ¿quién va a usar eso, no? No, o sea, hay una utilidad de esta relajación, ¿no? Las proponemos porque sirven para algo, ¿no? Para calcular ese tipo particular este problema en gráficas, pero hay otros problemas en gráficas y otros problemas no necesariamente gráficas para los que son útiles este tipo de algoritmos. Entonces, bueno, ya para terminar, lo que mostramos en estos dos trabajos es que esta noción de multiplicidad es interesante desde una perspectiva teórica como práctica, ¿no? Teórica, no me metí demasiado en eso, pero hay cosas que ya se estudian en teoría de cómputo distribuido, por lo que la noción es interesante. Y práctica, pues es obvio, ¿no? Por lo que les acabo de decir, ¿no? Porque en problemas concretos que a la gente le interesa, pues muestran mejores desempeños que soluciones previas, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue mostrar básicamente que los mecanismos de sincronización más simples que existen en las computadoras, que esto de lecturas y escrituras, sirven perfectamente para solucionar ciertos problemas no triviales de coordinación, ¿no? Eso es importante. Ajá. Es importante entenderlo porque no siempre hay que ir por la artillería pesada para atacar los problemas, ¿no? Hay que usar lo que se necesita para el problema, ¿no? Y bueno, hay trabajo futuro que aún queremos trabajar, seguir haciendo, seguir explorando, y pues ya no voy a hablar sobre eso, y pues básicamente es todo lo que quería contarles. Creo que no me pasé del tiempo. Mira, justo. No, muy bien manejado tu tiempo, Armando, muchas gracias. Muy interesante tu trabajo. De repente me da la impresión, Armando, que, corrígeme, que esta idea de linealizar el acceso a listas ligadas está conectado un poco con el blockchain. ¿Podría? Totalmente, sí. Sí, o sea, es que eso de blockchains, como dices, una blockchain básicamente lo que hace es implementar una lista ligada de forma distribuida, y esa lista ligada es linealizable, ¿no? El bloque siguiente se pone al último de la lista, ¿no? Y se van, básicamente la única función es esta de, si le podemos llamar append, ¿no? O agregar, ¿no?
tienes la lista, que es una secuencia de bloques, y pues el append pues pone el siguiente al final de la lista. Y eso es linealización prácticamente, ¿no? Así, es un orden así lineal de todo. Totalmente, todo este tipo de cosas, mucho de esto está relacionado con blockchains, solo que en el contexto aquí son de memoria compartida, no tanto como en los sistemas de Bitcoin, Porque también en blockchain hay luego conflictos de acceso, ¿no? De qué minero mete el último bloque a la lista. Exacto. ¿No? Sí. Sí, de hecho, esa es como la problemática de... Básicamente, toda la problemática de blockchains y de todos esos sistemas es ordenar los bloques. Ese es todo el rollo, o sea, toda la magia. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? De criptografía y todos esos rollos, pero digamos, desde el punto de vista algorítmico de cómputo distribuido, todo es acerca de ponerse de acuerdo cuál es el siguiente. Ese es como todo, y ese es el problema de consenso, ¿no? El famoso problema de consenso. Ese es todo el rollo, ¿no? Es así, ahí van décadas y décadas, sabes muchísimo de eso, de que se ha estudiado este problema, ¿no? Ese problema. Ese es todo el rollo. Muy bien, muchas gracias. No sé si haya preguntas de nuestro público. Entre tanto, yo también te quería preguntar, hicieron algunos experimentos y ¿cuál es el tamaño del grafo con el que hicieron los experimentos con tu estudiante? A ver, y él es el que está mucho más metido que yo en la programación, pero recuerdo que hicimos experimentos con, creo que el más grande fue de 6 u 8 millones de vértices. ¡Wow! Y los que vamos a hacer para la versión de revista, queremos sean más, pues más grandes, o sea, hacer más experimentos con gráficas más grandes. En todo caso, es atacando el problema del spanning tree. Sí, aunque también queremos hacer experimentos para este otro problema de la cerradura transitiva, que también se puede paralelizar. También queremos hacer experimentos para ese otro problema. Ajá. Igual seguir un enfoque similar, tener la gráfica y como que en diferentes regiones los hilos empiezan a correr y a calcular esta cerradura transitiva, pero en diferentes como que partes de la gráfica. ¿Tú alcanzas a ver alguna otra relajación distinta de la que propusieron originalmente? Relacionada no estoy del todo claro en este momento, pero hay otro tipo de relajaciones que han sido útiles para la gente, es que en otros contextos, es que cuando un hilo hace, digamos hablando de colas, ¿no? Hace un DQ, ¿Sí? Lo que la gente dice, lo que es costoso, ¿no? Es que todos quieren el primero, ¿no? Así de todos compiten el primero. Nuestro enfoque es o sea, todos quieren el primero, pero para que no se hagan bolas, ¿no? Pues todos se lo pueden llevar, ¿no? No se hagan ahí, no se metan en problemas, todos se lo pueden llevar. Hay gente que dice, no, o sea, sí es cierto que el problema de cuando quieres el primero de la lista, pues es que todos lo quieren y solamente uno se lo puede llevar. Lo que dice, hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo lo que voy a decir es que no necesariamente lleves el primero, ¿no? Está bien si te llevas uno de los primeros K, ¿no? De los primeros K que están enfrente, digamos, K igual a 3. Entonces, si es un DQ, ¿no? Está bien si te llevas el primero, el segundo o el tercero, ¿no? Así de, pues, si te llevas el tercero está bien, ¿no? Entonces, la idea es como que no haya tanto contención, tanta problemática, porque, digamos, uno se lleva el primero y el otro dice, no, pues yo me llevo el segundo, y no, pues dice, no, pues yo me llevo el tercero, ¿no? Para que nos peleamos, ¿no? Hay para todo el mundo. Esa es otra relajación que ha sido importante. Muy bien. Fíjate que... O también, perdón, en cola de prioridades, es similar, en colas de prioridades, que pues no sé, pues muy útil, ¿no? Para cosas como Dijkstra y ese tipo de algoritmos. Lo que hacen es igual, así de, no me des el de mayor prioridad, ¿no? Así de, realmente no lo necesito, sino dame uno de los de más prioridad, ¿no? Uno de los primeros K con mayor prioridad, ¿no? También algo así en ese estilo, ¿no? Así de, bueno, no está bien, con que me des el segundo más prioritario, también me funciona, ¿no? Ok, sí. Pues... Y también como trataba de transmitirlo en la plática, esto es dependiente del contexto, ¿no? O sea, tienen que ser útiles las relaciones de la aplicación. O sea,
estas relajaciones que propusimos vienen en parte de observación de trabajo previo, que hay gente que dice, bueno, está bien si alguien te da, o sea, a 2 hilos le das el mismo, ¿no? En ciertos contextos es útil, ¿no? O sea, en ciertos contextos no te hace daño, ¿no? Que haya trabajo repetido, ¿no? Pero para esos contextos, esto del caésimo y eso, en esto de work stealing que decía de los grafos, no funciona esto de los primeros K, ¿no? Ahí no tiene sentido. Así como en esos contextos donde, donde obtienes uno de los primeros K, no tiene sentido de multiplicidad, ¿no? Entonces son relajaciones que son muy dependientes del contexto, ¿no? Ahí sí hay que agarrar un problema, ver que no están funcionando bien las cosas, no escala bien, y pues darle la vuelta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué nos podría funcionar, ¿no? Y a ver si eso se puede hacer eficientemente. Fíjate que en comunicaciones también, bueno, yo creo que en este momento, en el estado actual de la técnica, en la tecnología, existen situaciones semejantes también en las comunicaciones. Tenemos un número muy grande de componentes de comunicación, de nodos, que a veces le llamamos, que desean hacer uso del canal. Y entonces, en esas circunstancias, pues ocurre que se forma una congestión de la red por acceder al medio y muchos investigadores han propuesto mecanismos que tienen que ver con el acceso aleatorio o la posibilidad de formar filas distribuidas, de tal manera que se atiende sin que te formes físicamente o en un punto central, ya puedes llegar a tomar un turno, ¿no? Hay un sistema que te permite tomar un turno, ¿no? ¿Crees tú que tendría sentido buscar esos mecanismos y aplicarlos por acá? Yo creo que sí, porque fíjate, una de las cosas que ya no platiqué es mucho es esto del trabajo futuro, ¿no? Una de las cosas que me interesa es aplicar esta noción de multiplicidad para implementaciones de colas, principalmente de pilas también puede ser, pero de colas, pero en esos modelos de paso de mensajes, ¿no? De comunicación, así donde no se escribe en la memoria, ¿no? Sino realmente se envían mensajes, ¿no? Como un sistema distribuido. Y esa perspectiva me interesa mucho porque, y creo que se puede dar algo, porque cada vez que en este proyecto con mi estudiante de doctorado estamos metiéndonos más así a buscar cómo implementar estas cosas de manera eficiente, nos metemos más a entender cómo funcionan las arquitecturas, todo eso, todo se vuelve, o sea, todo se transforma esto de memoria compartida a un sistema de paso de mensajes dentro de la computadora. Así es. Porque internamente, o sea, no, esto de esta como idea intuitiva de que tienes un pizarrón y va a un proceso y él le pone un 5, pues no funciona así, ¿no? O sea, realmente es una red la que está dentro, ¿no? Exacto, en el interior del chip ya hay una red. Hay una red, ¿no? Hay un bus, hay que comparten, hay otras que se mandan mensajes entre los procesos. Entonces, cuando vas viéndole más y más, dices, no, pues es que, o sea, básicamente lo que está pasando es un algoritmo de paso de mensajes, ¿no? Nada más que la memoria, hay una abstracción, ¿no? Pero entonces cada vez que nos metemos vamos viendo así como que no, pues es que hay que entender de mejor forma eso y por eso también mi idea de estudiar estas implementaciones en paso de mensajes, porque tal vez de idea para poder implementar de mejor forma estos algoritmos en estas computadoras, o al revés, ¿no? Lo que ya hemos aprendido aquí nos ayuda a obtener mejores implementaciones en una red, ¿no? En un sistema de paso de mensajes. Muy bien. Entonces esa todavía la tenga pendiente, ¿no? Así de, necesito dedicarle tiempo, encontrar un estudiante así, que le guste todo eso para empezar a explorar eso. Hay así como ideas algorítmicas que yo digo, no, esto debería de poderse implementar muy bien en un sistema, en una red, ¿no? Debe haber alguna forma, o sea, me suena, ¿no? Así como que me parece natural. Pues ojalá que tus palabras hagan clic en alguno de nuestros participantes de la audiencia, de los asistentes. No han llegado preguntas, a veces llegan por chat, pero en el último de los casos, Armando, te pregunto, si fuera posible comunicarnos contigo después por mail, ¿tienes alguna dirección a la cual podamos escribirte?
Sí, claro que sí, 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 por favor, si tienen alguna duda o alguien se interesa justamente en ese tipo de temas, con todo gusto. A ver, creo que mi correo está aquí al inicio. Ah, no, no está. Lo escribo por el chat. Sí, Sí, con todo gusto, o sea, siempre estoy abierto a platicar. Este, y si alguien se interesa, adelante. Ay, ajá. con Chat, todo ahí está. gusto. Ujú. Con Armando todo gusto, Castaneda. castaneda.im.unam.mx. Sí, Perfecto. con toda confianza, siempre me gusta platicar con estudiantes, proponer, escuchar sus ideas, proponer temas de trabajo. Este que acabo de decir es uno concreto. Entonces, sí, las por siempre están abiertas para platicar, colaborar. Pues, Armando, llegamos al final de nuestro seminario. Ya vamos a cerrar la grabación, pero no sin antes agradecerte nuevamente por tu participación, por tu presencia. Ha sido muy interesante y muy ilustrativa estas ideas que nos vienes a presentar de los nuevos rumbos de la computación distribuida. Muchas gracias y hasta la próxima.